por COVID divididas entre la cantidad de personas que tienen COVID. Y es una medida de la gravedad de la enfermedad, cómo se comporta la gravedad de la enfermedad en nuestro país y de manera específica por entidades federativas. Sin embargo, aquí quiero hacer un señalamiento que ya había hecho, pero es un recordatorio. Cuando tenemos un estado con tan poquitos eventos, en este caso defunciones, y tenemos una letalidad tan alta, lo más probable es que hay una serie de datos que aún faltan por registrar, porque no habría una razón, dado un estado que tiene una buena calidad y acceso de servicio de salud, que por el momento no están saturados los servicios, que tenga este exceso de letalidad. Entonces estaremos revisando esa situación con las entidades federativas, con todas, pero usé como ejemplo la primera o la segunda. La siguiente. La tasa de mortalidad, a diferencia de la letalidad, lo que representa es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida comparados con la población existente en cada uno de los estados, independientemente de que solo una pequeña proporción tienen COVID. Es decir, todo el resto están saludables y hasta el momento no han tenido enfermedad. ¿Qué nos indica, a diferencia de la letalidad? Lo que nos indica es la importancia de COVID como causa de muerte en las entidades federativas y en el país en su conjunto, que es ese 0.15 por cada 100,000 habitantes. Y la podemos comparar de uno a otro y obviamente lo que nos permite es una comparación justa o equilibrada entre entidades federativas que tienen tamaños de población muy diferentes. La penúltima, esta es la última, perfecto, pues este es el informe técnico. Cualquier pregunta ahorita la abordamos y le pido al doctor Jorge Trejo si nos comenta de estos interesantes temas. Gracias, subsecretario. Buenas noches a todos. Si pueden montar la presentación, por favor. Bueno, para el Sistema Nacional de Sangre es verdaderamente importante que se abra este espacio en el marco de esta conferencia informativa, precisamente para expresar e informar todo lo que está sucediendo a relación de sangre en el marco referente de COVID. Entonces, para optimizar esta presentación, voy a abordar 2 puntos. El primer punto es la estrategia para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia por COVID-19 y el segundo punto serán los protocolos de investigación. Y referente hago este llamado al uso de plasma convaleciente para atención de pacientes graves con COVID-19. La siguiente, por favor. Entrando de lleno en la presentación, experiencias previas que se han tenido con otras contingencias epidemiológicas, con otras pandemias, la experiencia que se está viviendo a nivel mundial y la experiencia que se está viviendo en México con COVID-19, sugieren y señalan que va a haber un impacto negativo significativo en el abasto de sangre. ¿Por qué razón es esto? Por una razón muy sencilla. El flujo de donantes de sangre efectivos en los bancos de sangre está disminuyendo. Y no es una situación que únicamente esté viviendo este país, es en todos los países del mundo. Y por situaciones inherentes al COVID, tanto a la presentación de enfermedad, a la presentación de contacto, o a la presentación de algunos otros factores que tenemos que llamarle importancia también en este momento, como el mismo miedo que puede tener un posible donante a salir de su domicilio o de su resguardo y acudir a un banco de sangre a donar, son puntos totalmente importantes que debemos de tener en cuenta precisamente para reconocer la situación que estamos viviendo en México y también en el mundo. Puede haber un desabasto de sangre y de componentes sanguíneos en el Sistema Nacional de Sangre. Hago énfasis y les pido aquí mucha atención. En este momento no hay un desabasto de sangre en el país, pero las medidas y acciones que debemos de tomar van encausadas precisamente a eso, a prevenir este desabasto. Sin embargo, nos estamos enfrentando a este panorama que les he comentado, pero no hay que olvidar un punto muy importante. La donación de sangre debe de continuar, porque hay poblaciones de individuos que presentan algún tipo de enfermedad o algún tipo de urgencia en el cual la transfusión sanguínea es el único método para poder nuevamente sustituir la función de esta persona. Y precisamente aquí tienen
por mencionar algunos grupos que requieren de la transfusión de manera frecuente y de manera urgente. Primer grupo, los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Estos pacientes han perdido la función de un tejido, que es la médula ósea. ¿Y qué función tiene este tejido? Producir sangre. Han perdido esta función o no pueden producir su sangre, tanto cuantitativa como cualitativamente, o por separado. ¿Qué necesidad tienen entonces estos pacientes? Tienen necesidad de transfusión. Pongamos un ejemplo, situémonos en condiciones: cáncer infantil, leucemia. La leucemia aguda es una enfermedad que requiere tratamientos de quimioterapia intensiva, por lo menos en las 2 primeras fases: inducción a la remisión, intensificación, etc. En este momento, tanto pacientes pediátricos como adultos que estén siendo tratados con esos protocolos de quimioterapia van a requerir transfusión sanguínea. Y van a requerir transfusión sanguínea de manera frecuente y constante. Otros padecimientos que requieren transfusión sanguínea de manera urgente, que puede ser que son individuos que no presentaron una enfermedad, pero que en un momento dado de urgencia están presentando el requerimiento transfusional y que no existe al menos otro fármaco para poder compensar esta función de la sangre o del componente sanguíneo a transfundir. Me refiero a hemorragia obstétrica, traumatismos y accidentes. A pesar de la situación que vivimos con la pandemia COVID, son situaciones que se presentan al día en la salud de México y que no escapa a ninguno de nosotros. Punto importante también, el punto número 4 que ven ustedes: transfusión de componentes sanguíneos de vida media corta. ¿Qué es esto? Los voy a poner en contexto. Cuando se dona sangre y se recolecta sangre, podemos obtener al menos 3 diferentes componentes sanguíneos. El primero son los glóbulos rojos, llamado concentrado eritrocitario. El segundo es el plasma y el tercero son las plaquetas. Los 2 primeros tienen una característica, que su vida media los hace poderse prolongar un poco más que el último que he mencionado, que son las plaquetas. ¿Cuánto es la vida media de las plaquetas cuando han sido extraídas o recolectadas de la sangre? 5 días. Y ahora pongan en cuenta que los pacientes con algún requerimiento en quimioterapia requieren plaquetas de manera constante. Entonces, aunque una persona haya donado plaquetas el día de hoy, el receptor puede estarla requiriendo diario. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, entonces, se presentan retos en el Sistema Nacional de Sangre. Y son retos que tenemos que desarrollar acciones y estrategias que precisamente nos ayuden a superar estos retos para generar un abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID. Primer reto: disminución de la disponibilidad de donantes. Como ya les he comentado, el tránsito de los donantes de sangre en los bancos de sangre es bajo actualmente. Registramos una baja del 60 hasta el 70% de lo acostumbrado para estas fechas. Recalco, al día de hoy no hay desabasto de componentes sanguíneos. Lo que hay es un flujo bajo de donantes. Mejorar el uso racional de la sangre. Por un lado, tenemos el reto de recolectar más sangre. Por otro lado, tenemos el reto de que la sangre que está en los bancos de sangre pueda ser usada de la manera más efectiva y óptima para optimizar estas reservas o abasto. Suministro de materiales y equipos para el proceso de bancos de sangre. Y un punto totalmente importante en el Sistema Nacional de Sangre: la gestión del recurso humano que atiende los bancos de sangre. La siguiente, por favor. Derivado de todo esto que les he hecho a manera de introducción para que entren en contexto, entonces tienen ante ustedes una diapositiva con la cual pretendo presentar la estrategia para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID-19. Es una estrategia que se ha diseñado en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y que esta estrategia como tal comenzó con las acciones
desde el 31 de enero de este año, precisamente ante la evidencia que veíamos que estaba ocurriendo en China, ante la inminente llegada del COVID-19 al país y ante el inminente paso de las diferentes fases que ha comentado el doctor López-Gatell, debemos estar preparados ante diferentes escenarios. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia para el abastecimiento de sangre segura? Establecer un plan nacional de trabajo que oriente a la toma de decisiones para la implementación de medidas eficaces que garanticen el abastecimiento de componentes sanguíneos a toda la red nacional de sangre, mediante lineamientos aplicables de manera nacional durante la pandemia COVID-19. Y derivado de este punto tenemos 4 objetivos específicos para seguir y para poder cumplir durante esta pandemia. Número 1, optimizar la reserva de componentes sanguíneos almacenados. Número 2, dar continuidad a los servicios de sangre. Número 3, garantizar la seguridad del donante y del personal de banco de sangre. Y número 4, evitar la propagación de SARS-CoV-2 en la cadena transfusional. Estos objetivos específicos, para que puedan ser cumplidos, se acompañan de 10 estrategias que ustedes ven enmarcadas. Y son 10 estrategias que se han presentado, como les he dicho, y se han empezado a accionar y han comenzado a accionarse desde el 31 de enero de este año. Y tenemos la comunicación constante con todo el sector salud y con todos los bancos de sangre de la Red Nacional de Sangre, precisamente para poder difundir esas estrategias y ver la manera en la cual las están llevando a cabo. Hago referencia a un punto importante que aparece en la parte de abajo y dice Comité de Medicina Transfusional. Y si se dan cuenta, esta línea estratégica abarca nuestros 4 objetivos específicos. ¿Por qué razón? El Comité de Medicina Transfusional es nuestra unidad de visión que tenemos en cada hospital. Y es la unidad que nos hace saber a nosotros, nivel central, cómo se está llevando a cabo el sistema de sangre dentro de un hospital. Es el comité encargado de podernos advertir defectos de la transfusión, efectos en el donante y de algunas otras situaciones de interés dentro del hospital. Y este punto es de referencia muy importante porque es una coparticipación. Esta estrategia fue compartida a toda la red nacional de bancos de sangre en colaboración conjunta con la COFEPRIS y con el Consejo Nacional de Salud en el mes de marzo. Y pueden ver otras estrategias que alinean a los 4 objetivos específicos y todas las estrategias alineadas a lo emitido por la Secretaría de Salud. Pero quiero que centren su atención en esa estrategia central que dice Sistema Call Center Nacional, Estatal e Institucional. La siguiente, por favor. Esta estrategia, ¿qué significa? Esta estrategia significa que queremos garantizar un flujo de donantes efectivos en los bancos de sangre. Probablemente muchos de ustedes que han donado sangre, ya sea por reposición o por manera voluntaria, tienen en la mente la imagen de un banco de sangre, en el cual es una fila, son personas dentro, y es un proceso que en algunos lugares puede ser más rápido que en otros. Pero en este momento hago el llamado a esta estrategia, al sistema de línea telefónica que ya está ubicado en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, porque queremos acompañar en todo momento al donante en su proceso de donación. Y queremos estar alineados con una estrategia clara y específica que se llama sana distancia. ¿De qué consta esta estrategia que les estoy comentando? Pueden ver ustedes números telefónicos, y son los números telefónicos que estarán disponibles en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y serán atendidos por personal de trabajo social. El personal de trabajo social capacitado en temas de donación voluntaria altruista y capacitado en los temas de donación con la referencia COVID-19. ¿A qué estamos cambiando o a qué estamos girando con esto? Un flujo continuo efectivo de donantes. Llama el potencial donador a esta línea telefónica, se le atiende. ¿Qué productos puede obtener? ¿Qué es lo que puede obtener de esta llamada? Información que aclare dudas referente a los requisitos de donación.
información que aclare dudas en qué momento puede donar. Y lo más importante, una cita agendada en el banco de sangre de mayor conveniencia, en el banco de sangre más segura y con un horario para que pueda acudir, alineándonos a las estrategias de sana distancia y evitando las conglomeraciones de donantes en los bancos de sangre, para ofrecer un mejor servicio para el donante y para que se optimice en todo momento el donante y el personal de banco de sangre. Son líneas que están disponibles. Y en este momento, a ustedes como medios les hago un llamado a que propaguen o ayuden a propagar la necesidad que tenemos de la donación de sangre en este y en todo momento, de una donación de sangre voluntaria y altruista, y que sea de manera repetitiva. He expresado en una manera general o de una manera gruesa las necesidades que existen en COVID-19, pero estas necesidades transfusionales van a seguir más allá de COVID-19. Entonces, les pido que lleven un mensaje claro sobre la necesidad de una donación voluntaria y altruista de sangre. Pero ojo, siempre ordenada y alineada a lo que emite la Secretaría de Salud. Por favor. Es precisamente este primer punto que he tocado y la importancia que ahora ustedes ven que tiene el sistema de sangre y la sangre. La siguiente, por favor, que abrimos el siguiente punto. El punto que se los hacía de referencia en la segunda diapositiva como segundo punto del programa. Uso de plasma convaleciente para atención de pacientes graves con COVID-19. Y es un tema en el cual también entra de la competencia el sistema de sangre. ¿Por qué? Porque el plasma se obtiene a través de la sangre, es un componente de la sangre. Pero centren su atención en este enunciado. Un tratamiento de investigación que se está explorando en México y en otros países del mundo para pacientes graves con COVID-19. La siguiente. Para ponerlos en contexto y que este mensaje también sea un poco más permeable a toda la sociedad, es necesario que explique qué es el plasma, para que vayamos entendiendo esto y la importancia que ahora tiene. El plasma es la parte líquida de la sangre. Entonces, si hay una parte líquida, existe una parte sólida. La sangre es una suspensión y el plasma es esa parte líquida. Y esa parte líquida contiene muchos elementos. Dentro de esos elementos que contiene anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir infecciones. ¿Cuándo se producen esos anticuerpos? Se producen como una respuesta del sistema inmunitario cuando hay una infección. Esto es de manera normal y se presenta en todas las personas, a excepción de que tenga un padecimiento de base, ya sea adquirido o congénito, que le impida esto. La siguiente, por favor. Derivado de esto, entonces, vamos a atender el tema que este día es de importancia o de relevancia. ¿Qué es el plasma convaleciente? El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre. ¿Qué diferencia tiene con el otro? Que se recolecta de pacientes que se han recuperado de una infección. Los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Entonces, de estos dos enunciados anteriores, surge esta pregunta. ¿Es posible que el plasma convaleciente, que contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que origina COVID-19, pueda ser efectivo contra el COVID en una fase grave? La siguiente, por favor. Pues bueno, para empezar a responder esta pregunta, nos tenemos que situar a otra serie de preguntas y a la experiencia que está sucediendo en el mundo. Y la pregunta con la cual quiero ejemplificar esto es, ¿por qué se está investigando el plasma convaleciente para tratar COVID-19? Punto 1. Porque aún no existe un tratamiento específico ni una vacuna para la enfermedad. Y como esta línea de investigación, hay otras líneas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuál es el antecedente histórico que nos da un sustento para poder partir de esto? Lo primero que quiero que quede en cuenta es que el uso de plasma convaleciente no es algo que surja a partir de COVID-19. Esto tiene todo un antecedente histórico
que puede reforzar esta hipótesis de que puede ser seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Por hacerles un breve resumen del histórico que tiene el plasma convaleciente, se ha usado en otros brotes de infecciones respiratorias. Incluimos al SARS-CoV-1 en el año 2003, la pandemia que se originó por virus de influenza H1N1 en 2009 y también la epidemia de MERS-CoV en el año 2012. Y por nombrar algunas otras o invocar algunas otras enfermedades, ébola. ¿Qué pasó en estos momentos históricos donde comenzó a utilizarse este plasma convaleciente? Se desarrolló un tratamiento, se desarrolló una vacuna y los estudios con plasma convaleciente no siguieron más allá. Pero ¿qué pasa en el momento actual que es COVID-19? Diferentes países están investigando el uso terapéutico de plasma convaleciente para tratamiento de COVID-19. Experiencias que ustedes pueden ver abajo. China. Fármaco experimental, señalado en rojo. Al menos 245 pacientes recibieron esta terapia de manera experimental. Italia. Se registran protocolos de recolección de plasma por el Sistema Nacional de Sangre, con empleo experimental. España. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid desarrolla junto con hospitales de la región ensayos clínicos de procedimiento para extracción de plasma convaleciente, ensayo experimental. Estados Unidos. Es aprobado por FDA como un fármaco experimental. La experiencia que hay en el mundo que señala que está en una fase experimental el uso de plasma convaleciente para COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, derivado de estas preguntas y derivado también de la experiencia que se ha tenido en otros países, pueden surgir muchas preguntas. ¿El uso de plasma convaleciente es seguro y efectivo contra COVID-19? Aunque prometedor, el plasma convaleciente aún no ha demostrado ser efectivo en COVID-19. La transfusión de plasma es un acto que se lleva a cabo en hospitales y se lleva de manera cotidiana para resolver algunas situaciones que requieren alguna proteína del plasma. La transfusión del plasma tampoco es algo novedoso, es algo que sucede cotidianamente en la práctica clínica diaria. Y la transfusión de plasma suele ser segura. Pero ¿qué pasa con el plasma convaleciente? No sabemos aún los efectos que se podrían presentar o las reacciones con el plasma convaleciente en las personas. Entonces, dado que es una terapia prometedora o que ha mostrado resultados prometedores, es necesario seguir analizándola, estudiarla como un fármaco experimental para ver cuáles son los resultados que va a emerger de esto. La siguiente, por favor. ¿Dónde puedo obtener plasma convaleciente para ensayos clínicos de investigación en COVID-19? En los bancos de sangre. Todos los estados de México, todas las entidades federativas cuentan con una tecnología que se llama, un método de obtención de plasma que es a base de plasmaféresis. ¿Qué significa esto? Quizá lo han visto ustedes y es un ejemplo que ocurre aquí abajo, en una fotografía, que quizá no alcanza a describir toda la magnitud de lo que les quiero mostrar. Pero a un paciente entra a donación y en vez de que sea la donación habitual, donde se punciona una vena y ustedes ven una bolsa que se está llenando de sangre mientras se está agitando, al donante de aféresis entra una máquina que se llama máquina de aféresis. ¿Qué hace esta máquina de aféresis? Recolecta un determinado volumen de sangre que es totalmente compatible en todo momento y seguro, filtra o centrifuga esa sangre, separa el componente a seleccionar y regresa la sangre al individuo. Todo mediante un sistema totalmente cerrado, donde se conecta al paciente mediante una punción, entra por una máquina que la sangre jamás tiene contacto con la máquina, sino solo con el sistema de procesamiento que es totalmente desechable y se obtiene plasma. ¿Cuánto se puede obtener de plasma? La norma oficial mexicana 253 SSA1 del 2012 señala hasta 600 mililitros por donación. Entonces, ¿todos los estados de la República Mexicana tienen máquinas de aféresis? Sí. ¿Todas las instituciones tienen máquinas de aféresis? Sí.
La siguiente, por favor. ¿Cómo puedo obtener plasma convaleciente para ensayos clínicos de investigación en COVID-19? Se debe de seguir un orden, una regla y una alineación, precisamente para que todo el conocimiento que se está generando respecto a este tema pueda ser conocimiento para el mayor uso y para el mayor bien. Los centros de investigación y bancos de sangre interesados deberán generar un ensayo clínico de investigación. Este ensayo clínico, también llamado protocolo, siempre deberá contar con la carta de aprobación por el Comité de Ética y la carta de Comité de Bioseguridad. Tercer punto. El protocolo deberá ser registrado y autorizado por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Y cuarto punto. El centro de investigación o banco de sangre que desee introducir este protocolo deberá dar aviso al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea sobre este protocolo. Toda esta información está disponible en la página del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. La siguiente, por favor. Actualidad en México. Ensayos de investigación que se están llevando, referentes al uso de plasma convaleciente. Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, dirigido por el doctor Gustavo Reyes Terán, ha conformado un grupo liderado por el doctor Juan Sierra que atiende el tema de plasma convaleciente. ¿En qué fase está? En el diseño de protocolo para posteriormente llevarlo a la autorización de los comités de ética y bioseguridad y los siguientes pasos que les he comentado. Instituto Mexicano del Seguro Social. Como el director médico del Instituto Mexicano del Seguro Social ya lo había comentado en sesiones previas, el IMSS estaba generando ya estos protocolos. ¿En qué fase de protocolo va el IMSS? El IMSS ya ha tenido la autorización de bioética, de bioseguridad y comienza recolección de plasma a partir del lunes de la próxima semana. Hospitales universitarios ya con experiencia de recolección de plasma en casos aislados y también trabajando de la mano directamente con las INSAE para la generación de protocolos. Como se pueden dar cuenta, el tema de sangre se involucra en lo referente a COVID-19 y tenemos 2 puntos de impacto y 2 puntos que es mi afán informarles. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Héctor, estaba usted pendiente